Buenas chicos, pues nada, estamos en entrevista en profundidad. Hoy nos toca a nuestro compi de piso, como digo yo, nuestro amigo Marcelo Adrián Blanco. Pues nada, desde Argentina, a ver si está por ahí Marcelo. Buenas Marcelo. Aquí estamos. Muy bien, todo muy bien. Me alegro mucho, hombre. Pues nada, estamos aquí en tu entrevista. Solo, Ya sabía solo que me iba a tocar. Me iba a pasar. del equipo solo falta Alex. Bueno, lo que pasa es que Alex de momento está apagado fuera de cobertura. Pero sí, Está fuera de pero línea. vamos, hablando de Alex, porque Alex es una de las partes importantes de Pinball Televisión. Él está trabajando y te quería dar un mensaje, a ver si lo ponemos. Hola Marcelo, siento no poder estar para tu entrevista en profundidad. Mira, me ves aquí vestido de árbitro. Muchísimas gracias no solo por conceder la entrevista, sino por formar parte del equipo de Pinball Televisión. He de reconocer que yo te seguía por Instagram cuando ni tan siquiera nos conocíamos, no habíamos hablado nunca, y me encantaban tus trabajos de restauración, y ahora disfruto el día a día contigo, lo gran persona que eres, sobre todo, porque lo mejor de este mundillo del pinball es sobre todo encontrar a personas como tú, que dan sentido al hobby. O sea que muchas gracias, espero que sigamos compartiendo Pinball Televisión durante muchos años y que el año que viene te veamos por aquí por España. Venga, un abrazo grande. Bueno, muchas gracias. A ver, la entrevista la tengo aquí y, vamos, no te puedes dar una idea. No. Ya estoy preparado, bueno. Me agarro de la silla. Saludamos a toda la gente que está en el chat, ¿vale? Iremos respondiendo a gente del chat. Si alguien quiere preguntarle algo a Marcelo, lo vamos a hacer. Vamos a intentar interactuar con el chat. Hay veces que no se puede, lo siento. No es tan fácil. No es muy fácil, no. Bueno, pues eso, Pinball Salamanca, que ya sabes quién es Pinball Salamanca, la de Alex la hace él. O sea que, sin problema. Saludos Juané, saludos Alberto, Santi, Demon, bueno, a todos. Empezamos. Yo sé cómo, vamos, tu historia, yo me la sé, ¿vale? Porque además tú y yo hablamos de normal bastante. Un rato largo siempre. Un rato largo. Siempre estoy, ay, mira, espera. Siempre estoy pidiéndole, Marcelo, por favor, no, mira, el logo de Pinball Televisión. El logo de Pinball Televisión en PNG. A ver, yo no soy un negado y no lo puedo hacer, pero él que le gusta esto, perfecto. Bueno. No cuesta nada, eso es 2 minutos. Yo sé cómo empezaste, pero la gente no lo sabe. Y cómo empezaste hace 30 o más años, ¿verdad? Y que me dedico profesionalmente a restaurar y hace por lo menos 30. Yo en realidad me metí en el mundo de las restauraciones de antigüedades primero, porque mi papá tenía una tienda de antigüedades en San Telmo, que es un barrio en Argentina, en Buenos Aires, muy clásico, antiguo, y donde hay un montón de tiendas de antigüedades. Mi papá es uno de los primeros. De hecho, él empezó como haciendo reparaciones y service de equipos de televisores y todas las cosas porque él era técnico. Y de hecho, cuando yo nací, él estaba haciendo el mantenimiento de unos bowling automáticos que supongo que serían Chicago Coin o Bally del año 71. Así, ya está. Así que nada, él empezó con las antigüedades. A mí siempre me llamó la atención desde muy chico, desde muy pequeño, y me metí en eso casi de prepo porque mi papá no quería.
Y una cosa llevó a la otra, siempre me gustaron los pinballs y en la tienda no solíamos tener, pero sí había algunas sinfonolas o fonolas, como le decimos acá, mucha antigüedad mecánica. Mi papá se dedicaba a las cámaras de foto, de cine, juguetes, mucha juguetería antigua. Y un día apareció un pinball que había comprado un lote de remate. Yo tendría, no me acuerdo si 14 o 15 años, y dije, el pinball es mío. Era un Sky Kings de Bali, del año 73 o 74 creo que es. Es mío. Y me dijo, no, 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 no. Y se lo terminé comprando, porque como había restaurado unas cosas, con el dinero ese se lo terminé comprando. $150, eran otros valores. Y ahí empecé. Muy bien. Ahí empezó. Sí, a ver, con 14 años, bueno, yo he visto un vídeo tuyo con Melena, no lo vamos a poner, no te preocupes, no te asustes. Año 95. Eso no O lo sea, vamos tenía a poner 24. porque eso lo hemos visto, pero vale, ya está. Ya está, olvido, el pasado. De ahí te viene la afición tanto bueno, tienes proyectores de cine. De cine. Dolby Surround. Mira. Aquí tengo. Cabeza de sonido, Dolby Digital. Este hombre es que cacharrea de todo, ¿vale? Me encantan las tecnologías medio antiguas y obsoletas, y esas que las que funcionaron mal más me divierten. Esas que no tuvieron éxito. Bueno, háblanos de esa primera máquina que te llega a tus manos. ¿Funcionaba? ¿No funcionaba? No, la habían comprado en una casa de remates. Era muy común en esa época ir a tiendas de remates, que había remates todas las semanas. Entonces compraron un montón de mercadería y entre eso vino el pinball, supongo que en el combo del lote. No estaba funcionando. Yo soy técnico en electrónica. Siempre me gustó la electrónica, la electricidad, todo eso. Recién estaba empezando a estudiar. Aquí el secundario empieza a los 13 años aproximadamente, así que yo algún conocimiento básico tenía de electricidad, pero para mí, es más, abrir la máquina fue toda una aventura, porque yo no sabía cómo sacar el vidrio. O sea, no tenía referencias. Estamos hablando aparte, porque a la gente ahora le cuesta algunas cosas entender, estamos hablando de la época pre-internet, pre-todo. Entonces sí. El conocimiento tenía que venir de alguien muy directo que te lo explicara, y aquí no había nadie, o sea, no tenía nadie cercano, yo me dedicaba a otra cosa. Bueno, hasta que logré abrirla, y ahí empecé, me llevó casi un año dejarla funcionando, casi un año. Pero me logré. Ahora tardan menos con esas cosas, ¿verdad? Sí, bastante menos. No, aparte, es que aparte, a mí me pasa con los pinball electromecánicos, yo se lo he dicho a varios, digo, para mí es más difícil a veces un electrónico que un electromecánico. Yo ya estoy muy acostumbrado a cómo funcionan, ya sé cómo es el concepto sobre el cual están armados, y aparte tengo mucha experiencia, que eso es lo que predomina. Y obviamente tengo los conocimientos, porque tener la experiencia y no saber qué hace cada componente es como nada, estar a ciegas. Entonces hay que tener un conocimiento base, porque si no, uno va a lo tonto. Entonces, teniendo ese conocimiento, para mí hoy una electromecánica, de hecho me ha pasado, en 2 o 3 días salen funcionando. Más allá de lo que es la restauración, ¿no? Pero a veces con una electrónica tenés el problema que una placa tiene un problema y hasta que consigues el componente, el reemplazo, y es más complicado. Eso lo hemos comentado alguna vez, que la electromecánica, no tienes que buscar los errores que tiene la electromecánica. Tienes que revisarla entera y una vez que la revisas entera, sin buscar errores, la revisas entera, la pones en marcha y puede fallar algo, pero va casi perfecta. Exactamente. Tienen que estar todos los contactos en su lugar, los switches que están normalmente abiertos, normalmente cerrado. Obviamente, si le faltan cosas, que es lo que me sucede a mí, porque a veces la gente me dice, no, lo que pasa es que tengo que esperar porque la máquina, pero a mí nunca me traen una que hay que pasar el trapito. Como mínimo le faltan 2 unidades de contadores, un motor está quemado, entonces siempre vienen así. Pero así todos se pueden reparar. Sí, a ver, ahora después iremos a todo eso, ¿vale?
Sí, es que ya te digo que nuestro amigo Alex me ha hecho una lista. Eh, a ver, jugar al pinball juega, ¿verdad? Sí, pero bastante poco. No Juego, me tiene, gusta, lo disfruto, pero soy malísimo. Malísimo. eso, Andy te da unas lecciones de juego y ya está, no hay problema. Es que, bueno, a mí me ha pasado este último tiempo, y gracias a conocerlos a ustedes también, y inclusive mucho cuando estuve en Estados Unidos con Seba Bobbio, que fuimos a algunos torneitos y eso, me cambió mucho el concepto de eso. Porque, ¿qué pasa? Yo llego a una máquina, más allá de los pinball que he tenido en mi casa, como tengo ahora, que eso lo juego más y me conozco más las reglas y lo disfruto, pero si no, el pinball llega, sale andando, lo juego 2 minutos y me lo sacan de las manos y se fue. Entonces, ni tengo tiempo. Y aparte disfruto mucho de eso, disfruto mucho de hacerlo funcionar, de todo lo previo. Pero ahora empecé como a disfrutar del otro. Me veo los videos que hace Andy de las partidas. Todavía estoy practicando el atrapar la bola con el pateador. el drop cat. Ya lo voy a hacer, ya lo voy a hacer, ya lo voy a hacer. A mí me cuesta, ¿eh? No te creas, ¿eh? Es Estoy difícil. ahí, sabes tú que estamos con el streaming y me cuesta horrores. Me cuesta horrores, pero bueno, al final es jugar al pinball, Sí. disfrutar de la máquina. Sí. No, y Bueno, aparte, a veces me dicen, ¿cuál es mejor? Tal época, tal otra. Y a mí me cuesta decir cuál es mejor, porque la verdad es que me gustan, a mí me encantan los bingos de Bali, los que tienen todos los hoyos. Y sí. hay muy poca gente que le gusta. El que le gusta es muy fanático. A mí me encanta eso. Y también me gusta, no sé, el Avengers. O sea, me gustan las dos y son dos mundos totalmente opuestos. Pero cada una creo que tienen como sal y pimienta, cada una distinta. Sí, cada cosa tiene su sitio. Uh-huh. Es que la pregunta era esa, ¿te gusta más restaurar que jugar? Y efectivamente le gusta más restaurar. Decididamente sí. O sea, me gusta jugar, pero sí, en la balanza prefiero dedicarme más a restaurar. Y de hecho, mismo en las máquinas de mi casa, la juego 2 minutos y digo, ay, hay que ajustar tal cosita, pum, la desarmo toda y la ajusto algo y otra vez y así. Bueno, cantidad de máquinas que tienes tuyas propias. No tengo tantas, ¿eh? No tengo No, tantas. Porque, por eso te he dicho tuyas propias, tuyas. claro, sí. Y en este momento tengo un Star Trek 25 aniversario de Data East, un Elvira de Party Monsters del 89, que es mi máquina top. Tengo un Xenon de Bali, pero ese seguramente se vaya a ir, porque he tenido varias veces. Este debe ser el cuarto que tengo mío, pero ya con este yo ya sabía que yo no me lo iba a quedar, porque en la balanza me empezamos a hacer Elvira, y tampoco tengo tanto lugar. Y después tengo un Time Zone de Bali, que se me lo traje de Estados Unidos, porque acá no lo conseguía, que me gusta mucho, electromecánico. Y luego tengo un Paramount que estoy armando, que es como también me trae muchos recuerdos porque hay que yo jugaba de chico cuando íbamos a la costa, que ya lo habrás escuchado, acá pasaba que en Buenos Aires estaban prohibidos los pinball, los videojuegos, todo eso, todos los arcades estaban prohibidos. Entonces, cuando te ibas de vacaciones a un lugar de playa, era donde tenías los lugares para jugar. Entonces, mi preferido era el Paragon. Y es el que me ha quedado. Y he tenido uno hace muchos años, que de hecho fue el primer pinball electrónico que tuve, que me pasó lo mismo. El día que se descompuso no sabía para dónde correr. Abrí la cabezal y dije, ay Dios, que Dios me ampare, porque no. Obviamente pasa lo mismo, uno tiene las herramientas, pero es como no tenés la práctica, entonces era descubrir todo un mundo. Así que ese es el otro que tengo. Un Fire de Williams que conseguí hace poquito, que ese capaz que también me lo quedo. Y por ahora eso. Si después tengo un montón que están ahí, que no sé si me los quedo o no me los quedo. Tengo uno raro, un Mac Attack de Mr. Game, de italiano, que tiene el monitorcito de TV arriba. No mucho más, no mucho más. Los otros por ahí, aparte tampoco me dedico a comprar y vender, no, como que me estresa. A veces tengo alguno que, claro, aparte hay tanta batalla con eso, ¿no? Hay tantos ofreciendo, tantos desesperados por comprar que yo no quiero lidiar con eso. No quiero entrar en esa. Te iba a preguntar cuántos playfield tienes ahí, porque vamos, tienes una barbaridad. Acá
Los contamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Bien, eso está bien. Yo sé que alguno es de un amigo que tenemos en común, seguro. Alguno no. 1, 2, 3, 4, la mitad debe ser. Por lo menos. Lo que pasa es que él es muy metódico. Él hizo algo muy inteligente, que hay mucha gente que no lo entiende, porque en esto hay que ser metódico. Él se comunica conmigo hace 2, 3 años atrás, 4 años, ya ni me acuerdo, es un montón. Cuando ni nos conocíamos, él había comprado un Fly 2000. Y entonces me dice, mira, tengo este Fly 2000, quisiera restaurarlo, hay que hacerlo esto. Le digo, mira, justo estaba en una etapa que yo venía de mudarme 2 veces de taller. El muchacho que trabajaba conmigo deja de trabajar conmigo, se va a trabajar independiente. Entonces a mí se me hizo un caos de trabajo. Entonces le dije, esto va a tener para mucho tiempo. Entonces me dice, pero si yo te mando los tableros solos y vos los restaurás y yo me ocupo del otro, ¿es más rápido? Y claro, le digo, porque yo tablero, vos me los vas mandando y yo los voy sacando a medida que van saliendo, entre medio de otros trabajos. Por eso es como que yo todo el tema de los tableros, los playfields los hago a la tarde, en mi casa, tranquilo, que es aquí, en el tallercito pequeño de mi casa, y las máquinas grandes las hago en el taller grande que tengo. O sea, lo grueso. Sacarlas a andar, montar todo el campo de juego, todos los gabinetes, todo eso lo hago allá en el taller. Me dice, bueno, entonces voy a hacer eso. Entonces desarma todos los tableros, los deja de madera peladitos y me los trae. Entonces por ahí me trae 10 tableros juntos, 5 tableros juntos. Y a medida que van saliendo con otras cosas, se lo voy haciendo. Pero le funciona, porque él a su vez manda todas las piezas a hacerle cincado. El mueble se lo hace otro muchacho. Entonces, cuando junta todas las piezas, como le está pasando ahora con un Black Hole que estoy terminando, le queda nueva la máquina. Y la velocidad más óptima. El backlight de la Black Hole me lo traes a mí, a él no. Lo tengo yo en el taller, no le digo nada. Vale, no te preocupes que yo no le voy a decir nada. Bueno, me lo llevo en la valija. ¿Cuál es el pinball que más te ha costado conseguir? Y el que más me ha costado conseguir es el Time Zone. Porque aquí no lo conseguía. Hay una versión de 2 jugadores y una de 4. Yo conseguí el de 2. Y lo terminé comprando en Estados Unidos. Y lo tuve que hacer llevar de no sé dónde hasta Miami, que estaba el contenedor. Y de ahí que me lo enviaron a Argentina tardó 1 año y medio. Así que se me costó. ¿Lo traían en autobús o algo? No, porque justo me agarró la pandemia, justo, y llevar y traer cosas de Argentina es épico siempre, nunca es fácil, épico. Bueno, a ver, de los pinball que has tenido y al final te has deshecho de ellos, ¿hay alguno que te arrepientas habértelo quitado en medio? Y uno es el Black Hole, por ejemplo. Yo tuve un Black Hole que estaba hermoso. Por suerte lo tiene un amigo, como yo se lo dejé, mira, se lo di hace por lo menos 20 años. Como yo se lo entregué, eso para que los que dicen de que las Gotil son problemáticas, hace 20 años que la máquina no se le hace nada. La enciende y la juega todas las veces. Así que ese es uno de los que me arrepiento. Y el otro es un arcade, a diferencia de un pinball, que es un Dragon Slayer 2 que tenía yo, y que anda con láser, dice. Pero es posible que lo recupere. Yo me acuerdo de ese arcade, de jugarlo en un camping que había aquí en Alicante y ir a escaparme de la parcela donde estábamos en el camping e irme a echarme los 5 duros. Lo que pasa es que el Dragon Lair Nada. Bueno, no lo apretas al botón cuando tienes que apretarle. Claro. Bueno, aquí cuando llega el primer Dragon Lair, esto era año 83, creo, 84, yo estaba recién empezando el colegio secundario. Entonces, con mis compañeros a veces nos escapábamos del colegio, o salíamos temprano, o por ahí no venía un profesor, y nos íbamos a una estación de trenes, que queda ahora muy cerca de donde vivo yo, en la estación de 11, que había un local de arcades que estaba totalmente en contravención. O sea, no se podía, estaba absolutamente prohibido. Pero ellos jugaban siempre con el borde de la legalidad. Entonces era el único lugar donde podíamos ir a jugar. Entonces nos escapamos ahí. Y cuando vemos el Dragon Lair, quedamos todos como
hipnotizados porque no lo podíamos creer. Uno venía a jugar al Pac-Man y de repente tenía un juego de video con animación real, con un sonido increíble. Era una locura. Hemos gastado fortunas. Bueno, pues ya sabemos que es el Black Hole. Sí. Se puede preguntar cuál es el pinball. Bueno, es que la putada es que te lo voy a decir y es capaz que ya no vuelvas a conseguir ese pinball en Argentina. Pero ¿cuál sería digamos, tu santo grial? Y en este momento, el que ando buscando hace mucho y que aparece muy cada tanto en Estados Unidos es el Dimension de Gottlieb, que es la versión que tiene que Ada Ball, que agregas bola extra en vez de replay, del 2001. Es un pinball del año 70 y algo, pero lo jugué en el Silverboard del Rey, ahí en la Florida, y me encantó. Tiene como, no sé, 20 tarjetas de diferentes colores, me encantó, y ese me encantaría tenerlo, y Power no aparece. Y el otro también, pero lo casual es que son electromecánicos. Con los electrónicos me encantan, pero no estoy como tan finito buscando el título. Y el otro es un Mad World de Bali, que también es de los 60, porque está basado en la película El mundo está loco, loco, loco. Vale, entonces, vale. Por eso me parece que es linda la máquina y me gusta la temática. Yo pensaba que ibas a decir un TKO. No. TKO no sé, tanto no tengo todo eso. Bueno, no, pero a la otra vez hablábamos eso. Es curioso cómo pasa eso con las máquinas. He restaurado un montón de máquinas electromecánicas, máquinas mías, máquinas que me han traído eso. Nunca restauré tantas veces un título como el TKO. Porque se ve que, digo, hubo muchos y sobrevivieron bastante, por lo visto. Hubo muchos y casi todos se quedaron en Argentina. Me da la idea que sí, y eso que se han ido algunos afuera. Porque inclusive, el primero que aparece un playfield solo. El mito, dice, porque yo como no puedo comprobar todo mucho, y se lo venden a Tim Arnold. Y Tim Arnold dice que lo arma de cero. Pero parece que no es tan verídico todo eso. O sea, dice que no había ninguna máquina, que con unos esquemáticos, dos circuitos que habían encontrado, y justo había un backlash en Newell Stock, y justo, pero parece que la máquina se la enviaron de Argentina completa. Y él hizo la fantasía de que era única, y de golpe aparecían como 20. Es raro. Eso suele pasar. Mira, yo tengo la versión española de la Flying Carpet, que es la Kuwait, y yo me acuerdo cuando la compré, en esa misma semana salieron 3 o 4 a la venta. Después nunca más se ha sabido de una Kuwait. Claro. O sea, no, como si no existiera. Pero eso suele pasar con muchas cosas. Sí, bueno, una cosa muy loca que nos pasó una vuelta con un amigo, estábamos charlando y yo le comento, Taku, ¿viste alguna vez una Blackwater? Le digo, de Bali, Blackwater 100. Sí. Me dice, no, le digo, mira, yo sé que había una en algún lado, pero una charla como podemos tener casual con cualquier cosa. A los 5 minutos le llaman por teléfono y le ofrecen una. O sea, es la única que he visto en la Argentina hasta ahora. Y sé que había más, pero sé que hicieron. A los 5 minutos lo llaman por teléfono, adelante mío, ¿eh? Eso es como los anuncios de Facebook, igual. Tal cual. Pero todo offline. Pero estábamos hablando, lo llaman a los 5 minutos, y le dijo, sí, la cargó en la camioneta y se la trajo. O sea, todo esto duró 1 hora. Yo no lo podía creer. Bueno, yo sé que en Argentina las electromecánicas, después están las ochentosas, que decimos aquí en España ochenteras, después la William Valley y por último las Ester. Dime, empezamos con las electromecánicas. ¿Qué electromecánica te gusta más? Aparte de la time zone, de la time zone que tengo yo. No sé, yo no soy muy fan de la famosa Wedgehead de Gottlieb, por ejemplo. Me gustan títulos diversos de cada marca. Me gusta mucho lo que ha hecho Bali con las electromecánicas. Me parece que siempre tienen como un plus, alguna cosita rara, algo interesante, que aquí no son muy fáciles de ver, Bali, hay muy poquitas. Hay mucho más de Gottlieb y mucho más de Williams, electromecánico.
Pero ahora no se me viene a la cabeza ningún título puntual. Pero yo te diría que me gustan más algunas de Bali. O algunas muy lindas, las Wood Rail de Gottlieb son muy lindas, muy lindas. Hace poco también restauré una escuba que se la había comprado, se la vendí a un amigo, una escuba de Gottlieb, que el backlash no estaba, y por suerte conseguí los artes para hacerlo de nuevo, y es muy bonita y tiene un lindo juego. Así que hay un poco de todo. No tengo alguna súper específica, más allá de estas que te nombré, que son las que me gustaría tener. Ochentosas, Black Hole, ¿no? El Black Hole, sí. Porque inclusive el Haunted House aquí es muy raro, pero me gusta más el Black Hole. Es una máquina que la jugué mucho. Esa sí la he jugado. Esa sí. Williams, bueno, la época de los 90. De los 90. Y acá vamos a tener pelea. Me aburre mucho el Adams, de la familia Adams, pero debe ser porque lo he jugado demasiado, porque estoy harto de verlos. Detrás de cada uno de estos siempre hay un Adams. Es un título, un Adams, porque no lo puedo ver más. No me gusta mucho. Me gusta el Twilight Zone. Ahora, si tengo que elegir uno, creo que el Teatro de Magia es el que más me gusta. Me parece que tiene como el combo de la gráfica, el sonido, todo, me parece muy lindo, muy lindo. Ese, bueno, el Teatro de la Magia fue mi primer pinball, ¿vale? Sí, y lo restauré sin tener ni idea y lo vendí. Pero bueno, esto es así. Esto es así. Además, y el otro que me gusta mucho, y el otro que me gusta mucho en los 90 es el Indiana Jones. Indiana Jones yo he tenido en mi casa y lo he jugado a morir. Ese sí, me gusta mucho también. Yo puse en el Teatro de la Magia, restauré el Playfield, que tenía el pañuelo estropeado, y le puse un overlay. Lo siento, yo no... Mientras no se ha sacado lo de abajo, le sacamos el overlay y lo hacemos vuelta. No te digo que lo saqué y lo dejé en la madera y todo, o sea... Bueno, Esther, yo sé que no has probado muchas Esther, ¿vale? Pero ¿qué títulos te gustan más en Esther? No, por suerte en los últimos 2 viajes jugué unas cuantas de las Stern. De los últimos, nuevas, no las he jugado. Pero, por ejemplo, sí me gustó mucho el Stranger Things. Está bien que me gustó la serie, pero me parece que está muy bien aprovechado el tema del proyector. La versión que tiene proyector, la otra me parece que le falta la mitad del juego. Directamente, claro. La que tiene el proyector no sé si lo has visto, además proyecta sobre las rampas. Cuando se van al otro mundo, hace todo ese efecto de como de ese polvo en el ambiente que es increíble. Y me parece que eso le da mucha interactividad al juego. A esa me gustó mucho. El Munster, por ejemplo, a mí no me vuelve loco. Me pareció que tiene mucha gráfica, me satura de gráfica. Y eso que jugué la versión que tiene el Playfield abajo y todo. El Jurassic Park me parece muy lindo, muy bueno para jugar. Muy lindo, ese me gustó. Otro que recuerde. El Iron Man está muy bueno. Pero así, como ciertos títulos, no me vuelven loco igual. ¿Y qué te parece Godzilla? El Godzilla me gustó mucho. El Godzilla me gustaría jugarlo, porque ese dije tiene todo para estar increíble. Lo mismo pasa, tiene que tener la edición limitada, porque el edificio que sube y baja y el puente ese que se quiera es genial. Me parece que le agrega un montón. A mí sobre todo, a ver, aparte del juego, que el juego es espectacular, sobre todo la estética. Es una estética. El arte está muy bien. Yo me acuerdo de pequeño ir a casa de un vecino del barrio y ponía películas de Godzilla. Y eran esas películas, y yo decía, Dios. Son geniales, sí, yo las tengo todas, sí. Pero está bueno eso. Y la forma en que... Porque me parece que a veces lo que falla es la integración de todo. A mí si el juego está muy bueno y el resto no me... Como pasa, bueno, no se enoje nadie, con la Led Zeppelin. A mí me parecen horrendas todas las versiones de Led Zeppelin. Horrendas. O sea, por ahí está buenísimo el juego. Yo no digo nada contra eso. Pero no me llama la atención porque me parece feo el arte, no está integrado. Que me parece que en los 90 lo hicieron mucho mejor eso.
O sea, creo que todas las máquinas están mejor integradas, el arte, el sonido, el juego. Después podemos ver que sí, el juego era mucho más simple, ahora tienen millones de niveles, millones de metas por cumplir, eso decididamente es superior. Pero el Godzilla me gustó mucho, el Mandalorian también me gustó mucho estéticamente. Con ese playfield que se mueve así, me pareció, cuando lo vi me partió la cabeza. Sí, además, vimos la presentación y nos quedamos, no, pues. Sí, dije, no, la puta. sí, bueno, sí, me mató. ¿Alguna vez te han propuesto o se te ha ocurrido fabricar o customizar un pinball? Algunos custom me hice, a pedido. Hace muchos años había hecho uno, no me acuerdo si era para Gancia o para Cinzano, hace muchos años, hará 25 años atrás. Porque yo todavía estaba en la tienda de mi papá de Antigüedades, o sea, hace muchos años. Y hace poco me pidieron uno para un equipo de fútbol que ahora no me puedo acordar, un equipo de acá de AB, que además le hicimos los sonidos custom y todo, porque hoy la verdad que hay un montón de cosas para hacerlo. Tengo ganas de hacer uno custom también, que está ahí, estoy ahí dando vuelta, preparando todo. Pero sí. Lo que de cero no sé, porque yo sé, como hablábamos el otro día con el tema de la programación de la memoria del canasta. Para mí eso es un trabajo que lleva mucha dedicación y hay que saber mucho, y más cuando estás trabajando sobre una máquina que ya existe, no que uno lo fabrica de cero. Ahora justo veíamos que en la Pinball Expo estuvo este chico que hizo que es argentino, que vive en Canadá, que hizo una Black Knight de cero, y la hizo con una Raspberry Pi y un Arduino, y la verdad que lo hizo de cero. Yo hablé mucho con él, lo ayudó con algunas cosas, le metí unas ganas impresionantes y mucho tiempo, y es factible de hacer. Ahora, yo optaría, si quiero un título puntual, como tengo ganas yo, hacerlo en base a una máquina que ya exista, que se adapte a lo que busco yo y modificar, porque los sonidos son muy fáciles de reprogramar totalmente. Uno se monta sobre la electrónica original y hay 2 millones de placas para agregar sonido. ¿Viste el chico este que hizo el de Michael Jackson, verdad? Sí, muy bien está. Sí. Es impresionante. Bueno, yo tenía cuando hicimos el del equipo este de fútbol, teníamos un Pantera, no, uno de Stern, no me acuerdo si era un Quicksilver, que no, estaba todo muy feo. No tenía backlash, es más, me lo dejaron en parte pago por una Sinfonola. Y lo hicimos en base a ese. Y entonces lo que hicimos es poner el sonido de la hinchada de fondo todo el tiempo, como si fuera el sonido de fondo, sampleado, grabado digital. Y entonces los bumpers era el pito. Pri, 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 sonaban. Digo, eso se puede hacer y queda súper interactivo. Cuando bajabas en los drop target, cantaba el gol, por ejemplo. Muy chulo. Eso sí, había que ver un vídeo de eso. Lo tengo que buscar, porque estéticamente no es de lo más bonito que hay, porque no daba para mucho, pero estaba muy bien. Bueno, yo sé que el año pasado te tiraste unas vacaciones en Estados Unidos, pero has ido a eventos de pinball fuera de Argentina. Sí, yo fui en el 2019 a Pinfest en Allentown. Es increíble, porque aparte, como nuestro amigo Martín dice siempre, quiere ir porque hay para cachivachear, hay para revolver porquerías. Sí. Pero una vez se le cuesta tomar las dimensiones de lo que tiene todo eso. Más estando en Argentina, que ya un torneo es una aventura, imagínate un evento así. Y es ver pinball al lado de pinball, cientos de máquinas, y ellos pues las tienen en venta, y el criterio es, la puede publicar cualquiera, dejarla en venta ahí. La cuestión es que esté sábado y domingo funcionando en free play para que la gente pueda ir y jugarlas. Y luego hay un torneo, y luego hay una parte donde venden repuestos. Entonces es un gentío maravilloso, y te cruzas con gente que vende repuestos, y la verdad que es muy interesante como enseguida se hacen amistades y charlas con uno, con el otro. Digo, la verdad es fantástico. Me lo crucé a todo ahí,
Después yo fui a la tienda de él. Te Genial, estás, genial. te estás adelantando. No, Esa es la siguiente pregunta. hasta ahí llegó. No, luego lo que sí fui el año pasado es a un par de torneitos que organizan con ese modo Frenzy, que me llevó Sebastián Bobbio. No me acuerdo el nombre del lugar, y fue también súper interesante, porque yo caí sin conocer a nadie, y eran grupos de 30 personas, no era mucho más que eso, y lo hacen creo que cada 15 días, y a los 2 minutos yo estaba charlando con todo el mundo. Y luego me los crucé en otro torneo. Ay, hola Marcelo, ¿cómo estás? Y enseguida, y te explican cómo es el juego este para que lo puedas jugar. O sea, me parece que esa camaradería que se forma es increíble, increíble. A ver, aquí hay gente que las reglas no te las va a explicar porque no vaya a ser que le gane. No lo digo por mí, que yo soy un paquete. Pero hay gente que coge y dice, no, yo me voy a callar y no voy a decir nada. No, bueno, pero esto era un torneo más perfil tranquilo. No era campeonato. Supongo en pinball se matan, sacan los ojos por eso. No. Seguro. Yo, además, este año... No, me ha tocado jugar con Norma Jennings, no sé si la conoces. Sí. Encantadora, es muy genial ella. Le mando un beso si nos está viendo. Y ella me decía, no, en este tienes que hacer tal cosa, en este tienes que hacer tal otra. Así que jugaba contra ella, O sea, la verdad, súper generosa, súper generosa. Yo, a raíz de hablar contigo, sí que sigo a Norma Jennings y la verdad, lo que tú dices, un abrazo muy grande a Norma sí. Desde aquí. Más cosas. Bueno, parece que eres muy conocido en Estados Unidos, ¿no? Pinball Expo, ahí, total. Veremos. No, bueno, pero lo que pasa es que es increíble como yo empecé a subir algunos videos de restauraciones a YouTube cuando tenía mi canal personal. Entre las cosas que subía mía, algunas cosas de cine, algunas cosas personales y algunas restauraciones. Luego hice el canal específico, porque dije, si no, esto es un lío, se desorganiza. Y me ha pasado que me ha contactado gente inclusive, no sé, me acuerdo si era de Murcia o de Andalucía, que me mandó un video de Instagram como de 20 minutos, un señor bastante mayor, que me dice que gracias a uno de los videos había sacado andando una máquina. Para mí fue maravilloso. Y en Estados Unidos me contacta, que por eso es que yo viajé el año pasado también, un muchacho que se llama Jeff, que tenía unas máquinas en Georgia, que quería armar un lugar de arcade, y se le hacía le restauraba unos playfields, y le digo, mira, es muy complicado llevarlos y traerlos. Tendríamos que pensarlo. Me dice, bueno, si vienes a Estados Unidos y te quedas unos días, por ahí lo hacemos. La cuestión es que como yo tengo una prima allá, no me costaba mucho, dije, bueno, probemos. En el medio engancho los dos campos de juego de Sebastián Bobbio, que me hice tomar, que me había dicho si se podían salvar, y yo te digo siempre que sí, que no sé si es buena idea. Sí, se salva, me dice, ¿estás seguro? Sí, olvídate. y me fui, que después terminé varado por la pandemia 3 meses, iba 40 días originalmente, pero es increíble cómo esos videos de YouTube van llegando a gente de todo el mundo, y te empiezan a conocer, y qué sé yo, no sé, digo, yo hago un tipo de trabajo, ni mejor ni peor que otro, es la forma en que lo hago yo, porque, digo, me dedico a restaurar, a mí me cuesta mucho poner un overlay, lo he hecho, en algunos Batman lo he hecho porque no tienes nada, y me dice, mira, quiero vender esto, bueno, a overlay, no tengo otra opción, porque no le quedó nada, y lo hago con un dolor en el alma, pero sé que de última salvé el título, pero me cuesta hacernos otras cosas, porque decididamente tiene otra sensación, el aparato terminado. Y eso la verdad es que no lo hacen en muchos lugares. O si lo hacen, yo lo he visto por ejemplo, en Silver Gold Museum de Del Rey, o mismo en la Pinfest. Están hechos distinto, le meten los calcos, le meten un overlay, le hacen unas cosas medio sancochadas que las veo a la simple vista. Y qué sé yo, digo, si a la gente le gusta, me parece genial, digo, no es por hacer un juicio de valores de eso, sino porque el tipo de trabajo que hago yo no lo hace mucha gente, se ve, digo, no sé. A ver, yo el restaurar un playfield, la mansión de la familia Adams, ese vídeo lo habré visto 10, 12 veces, es como ver la película de los Goonies, siempre, ay, voy a verlo otra vez. Totalmente. Es verdad, a ti no te pasa que los Goonies, mira, todos los años tengo que ver los Goonies, a mí me pasa, todos los años tengo que ver los Goonies.
Sí, sí, Y sé sí, cómo acaba y todo, pero a mí me pasa como con Indiana Jones y el Templo de la Perdición. sí, sí, sí. Son películas que tienes que ver. Pues esto igual. El vídeo de la restauración de la mansión de Marcelo lo he visto tropecientas veces. Espectacular, sin palabras. Pero para mí, además, digo, es como, yo tengo como cierto orgullo de decir, qué bueno que lo rescaté, pero aparte me da satisfacción, y aparte hace poco me pasó lo mismo con otro Rams que le había hecho un desastre. Digo, no es porque decir, ay, qué genio que soy el más iluminado, no, sino porque realmente es muy satisfactorio poder recuperar algo que estaba estropeado, porque la mansión, por ahí, suponete que le gustaba como estaba, pero no lo podía jugar como estaba el Playfield ese. O sea, de hecho me dijo, mira, el tema es que levanto el flipper y cuando cae la bola queda ahí arriba. Me dice, porque queda en un pozo. Y cuando lo veo yo digo, no, claro, tienes puesto un sticker, es un desastre esto, vamos a recuperarlo. Entonces, me da satisfacción, en ese sentido me gusta el trabajo porque es muy satisfactorio ver el resultado final. O sea, lo recuperé, salvamos. Ahora tengo un Bugs Bunny que no veo la hora de darle laca porque estaba espantoso. Y lleva mucho trabajo. Obviamente que es más sencillo pegarle un overlay, que lleva 2 días de trabajo. Pero para mí la satisfacción que tiene esto no me da otra cosa. Bueno, hablando de lo famoso que eres en Estados Unidos, ¿cómo bueno, hay un vídeo que pusimos en nuestro canal de Tutakey, creo que lo he dicho bien, que te está esperando, yo no sé si le tienes que restaurar algo o solo la visita o... No, todos siempre hablamos mucho por Facebook y siempre fue muy generoso, antes de que yo lo conociera en persona, digamos, siempre fue como muy generoso, qué bueno los trabajos que hacer, y uno a veces piensa, qué sé yo, como le dirá a otros cientos de restauradores que bien trabajo que haces. Digo, para mí fue, bueno, qué sé yo, nada, no me parece que sea nada particular. Cuando yo viajo a Estados Unidos, que voy a la PinFest en el 2019, él estaba en Expo, y yo ya había hablado, le había dicho de ahí, que iba a ir por ahí, y él está cerca, ahí en Pensilvania. Entonces me dijo, venite a la tienda o nos cruzamos en la PinFest, lo que vos quieras. Cuando voy a la PinFest, eran 2 días, el primer día lo vi que estaba rodeado de gente, porque ha visto que es súper simpático, charla con todo el mundo, estaba rodeado de gente. Y la verdad es que me dio vergüenza, que ahí cae el argentino, hola, soy... ¿Viste? Y lo dejé que estuviera arriba. Entonces le mando un mensaje, voy al otro día. Me dice, pero tendrías que haber venido a saludar, yo para eso estoy, me dice. Fui a la tienda de él, me atendió, como lo ven en los videos, es él, todo el día. Súper simpático, súper ameno. Y me ve que en la pierna tengo un Vincent Price tatuado. Sí. Entonces me dice, ay, ¿te gusta el cine también? Claro. Me dice, Vincent Price. Me dice, porque yo colecciono películas. Y entonces ahí me muestra, él tiene una sala, que hacen eventos, también tiene un montón de pinball muy lindo, y una sala como para comer, y tiene una pantalla con un proyector de 16 milímetros. Entonces, cuando hacen el break para comer, te pasa películas con el proyector. Y ahí como que me empezó a mostrar todo lo que tenía, me llevó al galpón de atrás, y la verdad que siempre súper buena onda, súper buena onda. Pero nunca hablamos nada de trabajo, nunca. De hecho, le compré un Playfield, casi le compré alguna otra mercadería, pero no, muy, muy buena gente, muy buena gente. Yo ahí doy fe porque, vamos, le pediste lo del vídeo para Pinball Televisión y dijo, ¿dónde hay que firmar? Bueno, mira, Cristian, que es un argentino que vive en Barcelona, nos saluda, dice, los 90 en Argentina fue lo mejor que hubo, comprábamos todo nuevo. Es más, claro. Una vez vino Gary Ster para ver qué pasaba, que comprábamos tanto, costaban $4.500. Claro. Y porque lo que pasa es que para el año 90 se abre, se permiten colocar salas de arcades en Buenos Aires, y abren en el centro de la ciudad, es como, no sé, como si fuera en pleno Manhattan, o sea, en pleno centro de Buenos Aires, la parte más comercial, hay unos locales enormes de arcades, y traen las máquinas de a contenedores. Llegaban contenedores, de hecho había una firma que era representante de Bally Williams acá. Eso como pasó solamente en esa época, nunca más. Entonces importó muchísimo, por eso acá había muchos amps, muchos Twilight. Son todas esas máquinas
año 90, 91, hay muchísimas, o había, porque fue muchas volvieron a Estados Unidos. Pero se importó mucho y el repuesto, como estábamos todavía en la época que era $1 un peso, era muy barato. Entonces, por más que la máquina valía dinero, se recuperaba rápido y todo repuesto, todo original y nuevo. A traer, sí, no había ningún problema. No es lo mismo que pasaba. Saludos a toda la gente que hay por ahí, por el canal. Nos ha dicho Martín McFlo por ahí cosillas. Martín Daniel Cersósimo. Martín Cersósimo. Qué grande. Me ha dicho algo de 5 Playfield que te están esperando. Bueno. Tengo un getaway del que, mirá, te voy a contar algo. Le terminó un campo de juego, un getaway a Martín. Y cuando se lo está llevando con el reflejo de luz, le vemos que tenía 2 marquitas microscópicas. Digo, no, déjamelo que te digo, le pego una lijada y le doy otra mano. Me dice, no, digo, no, pues ¿sabés qué va a pasar? Lo vas a ver todos los días y le vas a ver esas 2 marquitas microscópicas. Se va, a los 15 minutos me llama, no, te lo llevo de vuelta. Me dice, porque ya me lo dijiste y ahora me quedó la vena. Le digo, pero si yo te lo resuelvo, tráelo de vuelta. Así que lo tengo acá. ¿Qué son? ¿Puntas de aguja? Como una pequeña hundido en la laga, pero del tamaño de una cabeza de un alfiler. Pero claro, al ras, con el playfield desarmado, se nota. Se ve. Es que en realidad con la máquina armada no lo va a ver seguro, pero cuando ya lo viste una vez, chao. A ver, bueno, sí. ¿Cuál es el trabajo más loco que te han encargado? Más loco. A ver. Mira, y lo que pasa es que lo más loco que he hecho no era un pinball, sino era un piano, una pianola. Un piano que toca solo. La pianola que tiene un piano de cola. Sí, pero es la pianola que vimos nos vemos en Pinball Televisión. ¿Cómo se llamaba este chico? De Fernando Vigi. Él tenía una, ¿no? Claro, él compra un piano de 1900, un pianola, con un equipo que se lo habían retirado de la máquina. O sea, le habían sacado la parte que reproduce solo, que lleva esos rollos de papel. Eso es todo neumático, anda por vacío. Entonces uno pedalea y esos pedales se hacen vacío y eso es actuar toda la máquina. Es increíble. La cuestión es que le digo, mira, esto no se va a poder restaurar porque lo agarró la polilla y lo perforó todo. Me dice, no importa, yo lo quiero que toque esto. No, como sea. Es que esto no se puede hacer tocar. O sea, yo, la verdad es que sinceramente yo no digo nunca que no, porque me trae una bomba atómica, sí, va a salir andando. Me meto en cada quilombo, pero bueno. Le digo, bueno, no importa. Me dice, vos fijate y la quiero andando. Bueno, vamos a ver, averiguo. Hay una gente en Miami, cerca de Pompano Beach, que venden unos equipos nuevos, que se llama Piano Disc, que anda todo con unos solenoides como si fueran de pinball. Y tiene unas placas que lo controlan. Entonces uno puede tocar con MIDI a través de un iPad, por ejemplo. Entonces justo cuando yo viajo en el 2019, me contacto con esta gente y me dice, sí, te puedo mandar el equipo desarmado. Es una caja así, con todos los solenoides todo suelto. Entonces él me dice, bueno, listo, hagamos eso porque si no me mandan a andar. Entonces me mandan el equipo y se lo tuve que instalar en un piano de 1900, modificar lo que fuera necesario y salió andando genial. Pero eso fue como bastante aventura. Lo más loco. Sí. Porque después ahora, por ejemplo, estoy haciendo un fantasma de ópera que no tiene ninguna bobina, que le han desarmado todo. Pero eso ya me pasa todos los días. Ya estoy acostumbrado. Esa era la segunda pregunta. ¿Cuál es el pinball más destrozado que has restaurado? Y este fantasma de la ópera es uno. Un Simpson que tuve yo, que tuve que hacerle... No tenía backlash. La CPU estaba estropeada. Todas las placas estaban estropeadas. Todas dañadas por algún problema. El campo de juego horrendo mal. El mueble muy feo. Y hubo que hacerle. Pero eso, digo... no voy a decir que todos los días, pero normalmente lo que me traen es eso. Son las que no le agarró nadie. Cuando te venga un pinball que solo le tienes que cambiar la goma, ya será la repera. No, hace poco me dice un muchacho que tenía un Medieval Madness. Me dice, no, la máquina está buena, hay que pegar una repasada. Bueno, si es una repasada, te lo puedo tomar ahora.
no arrancó la fuente, no arrancó el CPU, digo, no hay que pagar una reparación, hay que hacerlo de nuevo, o sea, quedó ahí el apartado al costado, espere. Bueno, igual como en España, Argentina está viviendo un resurgimiento del pinball. Uh-huh. En Estados Unidos siempre ha habido pinball y no ha habido altos y bajos, pero tanto en España como en Argentina ha habido un efecto rebote. Ha caído y al rebote pues está subiendo. ¿Y cómo se vive el resurgimiento del pinball en Argentina? Y la verdad que está muy bueno y es muy interesante. Están llegando máquinas nuevas que hacía rato que no pasaba. Son muy caras, o sea, tienen que pensar que el costo de ingresar la máquina argentina es prácticamente pagarle el doble de lo que sale en Estados Unidos. Es el doble, o sea, como mínimo. Además, casi siempre hay que convertirla a 220, 50 ciclos porque vienen 110, 60. Hay que hacer toda una historia porque por el tema de los distribuidores no quieren que se vendan a áreas que no están cubiertas por un distribuidor, pero nosotros no tenemos distribuidor. Entonces, es como una cosa medio loca. Pero sí empezaron a entrar algunas máquinas, a pesar de que son caras, hay gente que las busca, que las paga, todos coleccionistas. Hay algunas máquinas en algunos locales, pero muy poquito. No, eso sí que no ha resurgido, pero sí uno ve coleccionistas de una edad bastante amplia. Yo tengo clientes de 70 años que son muy fan de los bingo, de algunas electromecánicas y de máquinas nuevas, y chicos que empiezan de 30 años, que no los han jugado de pequeños y que les parecen increíbles porque tienen toda esa historia, esa cultura del arcade, que lo viene atrayendo también de los videojuegos. Es como medio montarse en la misma onda, digamos. Entonces, la verdad que muy bien. Es la gente que quiere lo vintage y es eso, se llevan los arcades, claro. Por eso, porque tiene porque a veces dice también muchos, no, porque el tema es que eso es de gente grande, como yo, que tengo ya tengo 50, de gente de 40, 60 años que lo vivió, y digo, no es tan así, porque hay coleccionistas de cámaras antiguas de fotos, como pasaba con mi papá, de 1900, nadie vivió eso. Entonces tiene que ver con lo cultural, tiene que ver con la cultura, y es como pasa con el disco de vinilo. Digo, yo tenía disco de vinilo cuando era chico y lo usé hasta el último momento porque para mí sonaba mejor que el cassette. Pero hoy chicos de 20 años comprando vinilo, en Argentina es muy masivo el vinilo de vuelta, el long play, es muy masivo. O sea, hay un montón de disquerías que tienen de todo y se trae mucho disco nuevo. Y no son gente que lo haya vivido. Entonces tiene que ver con lo cultural. Como uno apropia cosas nuevas, como ahí pasa con internet, y cosas antiguas, y todo eso se mezcla. Muy bien. A ver, tienes la pasión, bueno, tienes varias pasiones, ¿no? Pero coleccionista de sinfonolas, coleccionista de, bueno, la sinfonola esa que te reproduce vídeos, que es alguna vez has puesto algún vídeo de esa máquina. Bueno, el tema de los proyectores. ¿Las sinfonolas son tan complicadas de reparar? Son bastante complicadas, sí. Porque todo lo resuelven electromecánicamente, desde la selección, la memoria, para saber los temas que tiene que tocar, las canciones, poner el disco, hay un amplificador, hay un sistema de sonido, es un sistema bastante complejo. Hay algunas que son más simples y otras que son muy complicadas, sí, hay de todo, pero son complejas. Pero más que nada, que pasa también un poco con los pinball, que en los pinball uno tiene un campo de juego y unas placas y es todo bastante más claro cuál puede ser el problema o por dónde pasa. La sinfonola, la mayoría son máquinas que están paradas del año 60, que fueron medio abandonadas, medio desarmadas, que las han tocado y le han modificado cosas mal. Entonces hay que tener muy claro cómo funciona cada una. Y eso te lo da la experiencia. Yo estoy metiendo mano desde los 10 años adentro de eso. Entonces, ya me las conozco de memoria. Ahora acabo de armar una que me la trajeron en cajón de manzana toda desarmada. Está toda desarmada.
y ni sabía si le faltaba algo o no. Digo, bueno, dame que yo ya está armada. Pero porque hace casi 40 años que hago eso. Eso es muy chulo. Bueno, lo que ha dicho Alex en el vídeo, ¿cuándo tienes, bueno, a ver, vas a venir a España seguro? Para disfrutar de amigos, de gastronomía, porque además o sea, su abuela era catalana. Mi abuela, sí, por parte de padre era catalana, y mi abuela, por el otro lado, era gallega. Es que Los padres eran gallegos. Este chico tiene que venir a probar la gastronomía española, la diversidad de la gastronomía española, del clima, que bueno, el clima más o menos igual, y de amigos, y de torneos. Bueno, torneos, sí, bien, sí, vendrás a un torneo. Además, a ver si allá para el torneo de billar del año que viene igual viene. Sí. Así estaré. Bueno, ahora lo peor de lo peor. La gente de Pinball Televisión. ¿Cómo te dejas engañar por la gente de Pinball Televisión para colaborar con ellos? Y principalmente me parecieron buena gente, así de fáciles. así nomás. Y aparte porque me interesó el proyecto y cómo lo que se planteaba. Es algo realmente interesante, que aporta, que suma, desinteresado. Y aunque no parezca, yo soy bastante antipático en un montón de cosas. Y enseguida, chao. O sea, la gente... Tengo buen humor, lo que no quiere decir que sea todo alegrías. O sea, enseguida freno el carro, pongo los puntos. Soy muy claro con las cosas. Sí. Pero no mal, sino porque me parece que uno se evita discusiones y cosas que no tienen sentido. Entonces, cuando me lo planteo, me pareció interesante. Y digo, si puedo hacer un aporte y sumar, bienvenido. Si es para el bien de todos. Y siempre, ¿qué es lo que pasa cuando uno viaja? Y a ustedes les ha pasado cuando han viajado por Europa también a torneos. Suma muchísimo toda la interacción esa. Lo que uno conoce, lo que uno puede aportar desde el lugar de uno, le suma mucho a todo el mundo. Entonces me parece que le suma a la comunidad del pinball y le suma a uno como persona. Digo, que a mí todo me haya mandado ese video loco. A mí me pareció muy gracioso, y no porque eso diga, wow, qué personaje destacado que soy, porque, como decía mi abuela, las estrellas están en el cielo. Después, nadie es imprescindible. Pero está bueno porque uno dice, bueno, le aporté algo, le sumé algo a alguien, y está bueno que te digan hola, aunque sea. Digo, eso me parece que está bueno. Al final, Pinball Televisión ha habido un pequeño salto de calidad, no mucho, pues nosotros no somos el canal de referencia en España del mundo del pinball, ni lo queremos ser. La pregunta es, ¿alguna vez habías, bueno, yo sé que los vídeos tuyos tanto están en YouTube, pero ¿alguna vez habías hecho algo así de interactuar con la gente, de hacer lo que estamos haciendo, que es entrevistas en profundidad, lo que hemos hecho, pero después el Hablemos de Pinball, que el Hablemos de Pinball es una hecatombe de todo, es una ensalada de todo. Sí, no, la verdad que nunca había hecho algo así. O sea, sí he hecho videos que subido a mi canal hace un montón de tiempo, y a veces hago algún video que ayuda con alguna cuestión técnica, o algunos que he hecho en mis vacaciones de verano, que me reí mucho, eran 3 videos muy largos explicando preguntas. Y bueno, hagan preguntas pero uno lo hace desde el aporte, pues la verdad es que uno no es para ganar nada, ni por ser ni youtuber, porque la verdad es que no tengo ni tiempo ni ganas. Me dedico a otra cosa, digo, acá está. Yo me dedico a esto. Pero sí para sumar. Entonces, y aparte otra cosa muy importante, es que lo que no me gusta es que se abusen de la gente, del coleccionista que entra al mundo del pinball, queriendo tener su primer máquina, ponerla en su playroom y jugar y qué sé yo, y le caigan 2 o 3 atrás, y le cobren una fortuna, y le digan mentiras, y traten de sacarle ventaja.
Es como hablamos el otro día con el tema de los LED. O sea, a mí no es una discusión de si el LED sí o el LED no. Hay una cuestión matemática que la dice un instrumento que esto consume tanta corriente, Digo, y después cada uno hace lo que quiere, pero me parece que está bueno aportar información real y que la gente quieren ganar dinero, que trabajen. Yo me levanto todos los días a las 6 de la mañana, ustedes se levantan y hacen su tarea, su trabajo, bueno, que se ganen el dinero, pero que no le mientan a la gente que encima esto es un juguete, es para divertirse, es para disfrutar con gente. Yo lo he dicho y el otro día creo que también lo puse, que, a ver, cada uno tiene su gusto en poner los LED, pero intentar que no parezca un bar de luces. Claro. Bueno, eso... Un nightclub, perdón. O sea, no sé si... Claro, sí, está clarísimo, sí. Bueno, pero inclusive yo se lo he dicho a Todd. Todd arma mucho a las máquinas con todos los LED de colores que puedo conseguir, pero se lo piden los clientes. Y entonces a mí me parece válido, porque uno también tiene que escuchar. Si al cliente le encanta tener todos los LED de colores, bueno, genial. Si está en la casa ahí, lo está disfrutando. Es como el que tiene el auto y lo baja y le pone la luz de neón. Si es feliz con eso, bienvenido sea. Lo que quiere decir que eso no lo hace mejor al auto, no lo hace más caro, ni el pinball por tener todos LED, no hay que cambiarle los conectores. Bueno, cambiémosle los conectores y si después quiere le pones todos los LED que quieras. Pero no es verdad que eso te evita tal cosa, o que resuelve tal problema, o que por gastar $500 más, santo grial, salvación. No va a pasar. Bueno, antes de pasar a las preguntas rápidas, vamos a otra vez a interactuar con el chat. Cristian nos pone que él trabajaba en la empresa Laser City de la falda de Córdoba. Tenían 14 salas, facturaban al mes 1 millón de pesos y los pinballs se pagaban en 2 semanas. Exactamente. Muchas gracias, Cristian. Un abrazo muy grande desde Pinball Televisión. Aquí contaban que los que operaban máquinas, que yo he conocido mucho operador de muchos años, en la época del furor de los pinball, en el año 78 al 80 y algo, aquí en la costa, compraban las máquinas nuevas y eran caras también. O sea, uno piensa que un Dolly Parton valía $1000. No, era caro el Dolly Parton en su momento igual. Lo ponían, y en esa temporada de verano, lo ponían el 31 de diciembre, el 30 de enero estaba pagada la máquina. Se les desbordaban las cajas recaudadoras de monedas. Tenían que ir a vaciarlas porque se les trababan los microswitch. Increíble, no pasó nunca más eso. Aquí hablan los operadores que la máquina que tenían que ir a recaudar con carretilla de lo que recaudaba era la canasta 86. Una locura. ¿Sí? Esa máquina es la más recaudadora en el pinball español. Claro. Una vuelta me pasó, yo le estaba ayudando a un amigo que se había quebrado la pierna, que él muy inteligentemente compraba un pinball, lo ponía a funcionar bien y lo colocaba en algún lugar a trabajar, a operar. Y entonces con ese dinero se compraba otro. Y así tiene un montón de máquinas al día de hoy. Pero muy chiquito, iba poniendo... Bueno, en un momento él ya tenía varias máquinas funcionando en diferentes lugares, empezó a comprar sinfonolas de CD, apenas habían salido, y hizo mucho dinero con eso. Cuando estaba con la pierna quebrada, me dice, mira, tengo un Harlem Globetrotter que se descompuso. Le hace falso contacto a la ficha de alimentación, la ficha grande que va en el globo. Le digo, bueno, me llevo una ficha, me dice, no, soldale todos los cables. Le digo, ¿cómo le voy a soldar todos? Me dice, no, cortale la ficha, soldale todos los cables. La tenía puesta en como una estación de servicio, no sé si le llaman así, donde venden... Una gasolinera. En una gasolinera, donde paraban todos los taxistas a comer. Entonces jugaban competencias con el Harlem Globetrotter. Esto pasó hace 10 años atrás o 15 años. O sea, ya era una máquina vieja. La máquina estaba dejando, como si yo te dijera, 500 euros por semana. Entonces me dice, no importa, vos soldale todos los cables, no me importa nada. El día que la tenga que sacar ahí, la prendo fuego. Dice. Y dicho y hecho, soldé todos los cables y la máquina seguía facturando. Increíble. Los operadores son así. A ver, Martín, Pinball Arcade General Pico. Buenas tardes, felicitaciones por la entrevista. Muy bueno. Muchas gracias, Martín. Gracias. Se hace lo que se puede, ¿eh? Euroflip, el señor Juaney, que tenemos una entrevista pendiente con Juaney.
Hombre, en Estados Unidos también ha tenido bajones y rebrotes en la popularidad del pinball, como en todas las partes realmente. Sí, pero la cultura pinball es La que tienen es que muy no tiene nada que ver. incorporada. La tienen muy incorporada y siempre han tenido bares con pinball en mayor medida, pero el coleccionismo siempre, hace años que existen los shows de pinball. Todos los meses hay uno diferente. Eso es lo que da envidia, ¿no? Envidia sana de que en Estados Unidos haya tantos eventos y bueno, Martin McFlo, Marcelo, ¿te has propuesto alguna vez participar en hacer un pinball de cero? Lo habíamos comentado. Que lo único que le han propuesto es pinball custom. De cero. De cero no, nunca. Pinball Salamanca, la canasta, y que nadie se la haya ocurrido ponerla de pago en los torneos. El primer torneo que se puso una canasta de pago, ¿vale? Para un jamón fue en Salamanca. Después lo hemos copiado tanto Viar como Madrid, pero sí que es verdad, dicen los de Salamanca. De hecho, el torneo de... Mira, Martín Almar, lo hemos puesto a parir, ¿a que sí? Lo hemos puesto a parir a Martín Almar. Lo hemos puesto desventurado, totalmente. Un abrazo grande, Martín. El tema de los torneos, al final, pues bueno, ponen la máquina y la gente pues se pica a jugar y a ver quién consigue el jamón. Al final es el pique sano y disfrutar de los amigos. Sí, está muy bien. Pam. Empezamos con preguntas rápidas. Chan, 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 chan. A ver, vamos a hacer una cosa medio decente, no eso. A ver, pregunta rápida. Ya estamos, casi. Vamos a tener que hacer un vídeo de preguntas rápidas. Vamos a tener que hacer. Lo anoto. Atención, ¿restaurar o jugar? Y restaurar. Esta tiene muy mala leche. ¿Medieval Madness o The Addams Family, perdón? Me mete y el Adams. Mirá porque lo odio el medieval. Chicos, saludos a todos los que me van a odiar. Lo odio el medieval, me parece un horror. No entiendo, digo, le pegas al castillo, se cae el castillo. Volvemos a empezar. No, pero tiene diferentes modos. Bueno, pero le pego al castillo, se cae. Digo, no me gusta. El Adams. ¿Una buena paella sin marisco o un buen asado argentino? El asado todos los días. Aquí me apuntan ¿de tira o de vacío? De tira. Eso me lo tienes que explicar. Porque el asado de tira es la costilla cortada finita y el vacío es la pieza de carne. Vale. Me lo tienes que explicar porque aquí claro. Hay algunos que no sabemos esto. ¿Asistir a un Pinfest o ir al Museo de Budapest? Esa me la pusieron difícil. Y yo te diría el de Budapest porque a Pinfest ya fui. ¿Reparar un pinball o una sinfonola? Reparar un pinball. Le tengo más amor. ¿Hacer de entrevistador en Pinball Televisión o ser entrevistador? Ser entrevistador toda la vida. Ya estoy todo colorado, no se nota por la luz, pero... yo sé que a ti no te gusta el fútbol, pero aquí me la han puesto. A ver. ¿Maradona o Messi? Messi. Bueno. Un buen pinball, oh, madre mía. ¿Una buena peli o un buen libro? Una buena peli, sí. Y me gusta leer, pero... ¿Qué título? ¿De peli? Qué pregunta. Y yo la que volvería a ver siempre es
Indiana Jones y el Templo de la Perdición, por ejemplo. Bueno, en España se llama Indiana Jones y el Templo Maldito. Ah, ok. Claro, esa para el país es maravillosa toda. Pero hay muchas películas clásicas que me gustan, muchas. Sí. Me gusta mucho, por ejemplo, Tarantino. ¿Te acuerdas que estuvimos viendo El Gran Dictador? Es un peliculón. Sí. Eso la estuvimos comentando y es de las películas que digo, o sea, tengo que volver a verla. Porque yo veo cine muy amplio. Veo cine mudo y veo películas nuevas. Me pasa como con los pinballs. Hay que entender la época y uno rescata de todas esas épocas cosas maravillosas. Y cuando uno va de vuelta a ver el cine mudo, te das cuenta que la mitad de las películas de hoy están robadas de eso. Hay tomas de, no sé, por ejemplo, Todo Tranquilo, el Frente Oriental creo que se llama, una película del año 30 de la Primera Guerra, y 1917 de Nolan, de hace un par de años, tiene las secuencias robadas tal cual de esa película. Igual. A ver, me gusta, de vez en cuando alguna película me he visto también, por ejemplo, Buster Keaton, eran buenísimas. Brillantes, las películas de Buster Keaton, buenísimas. Pero bueno, ya seguimos, que si no, nos liamos. Pinball Televisión sin contenido de calidad o canales con muchísimo más calidad. No, Pinball Televisión, obvio. ¿Cuánta maldad que hay ahí, Ese fue Alex. ¿Sabes tú que yo no he hecho las preguntas? Yo las leo, pero no las he hecho. Mira, una pregunta que me venía por aquí también. Temática para una máquina de pinball que te gustaría a ti. Qué pregunta. Me parece que, por ejemplo, no he hecho una que estaría muy bien, es de He-Man, por ejemplo. No sé cómo se llamaba allí, pero... Sí, Master del Universo. Master of the Universe. Esa, por ejemplo, es una temática que bastante interesante y que siempre la traen ahí y nadie le ha prestado atención. O Mazinger, digo, para las cosas clásicas. Sí. Y más nuevas, no sé, porque como terminan siempre sacando títulos de películas, no sé, me parece que tendrían que ir por otro lado. Antes los títulos no estaban asociados con una película, entonces bueno, depende de la creatividad. Y también el filón de los grupos de música, ¿eh? Sí, es cierto, con los grupos de música, pero hace rato que vienen. Viene aquí la Rolling Stone, Dolly Parton, todos esos. Yo hubo un momento, a mí me gusta Queen, cuando sacaron los Pinball Brothers, que se supone que van a sacar el Queen, hubiera deseado que lo hubiera hecho o Jersey Jack. Sí. Pero bueno. Sí. Hay que ver cómo termina eso. Si eso fue nada más que un prototipo, ok. Pero si eso va a ser la máquina, nos frustra un poco. Yo soy bastante fan también de Queen, así que me quedé como, le faltó esto. Mira, una pregunta rápida de Marty McFly. ¿Pinball virtual, sí o no? Sí, pero ¿sabes por qué? Porque, por ejemplo, yo pude jugar un Spectrum de Bally que no lo hubiera podido jugar nunca en la vida. Y lo pude jugar simulado, todo lo que uno quiera, no es lo mismo, no es lo mismo. Pero me parece que te permite jugar a títulos que no vas a ver nunca en tu vida. Yo, por ejemplo, tuve otra que me arrepiento de vender, pero no sé si tanto porque no era una gran máquina, una Asteroid Danny and the Aliens de Gottlieb, que es un jugador System 1 del año 80 y largo. Muy rara es. Digo, yo la tuve de casualidad, pero ¿quién va a jugar una máquina de esas? Nadie. O una Q-Verse. Digo, son títulos que no los va a ver. Yo he jugado. Bueno, eso es raro. Eso es raro. Yo la he visto en Estados Unidos, pero digo, son títulos que te da la opción de, inclusive hasta poder probar una máquina por si te la vas a querer comprar o no. Es como ver el preview, digamos. Uno casi que la podés probar. Entonces, bueno, ok, está buena, no está buena. Pero me parece que es interesante.
No es lo mismo, no es lo mismo, pero es una buena opción. Mira, es que Marty McFly tiene un pinball virtual. Yo cuando me lo decía me quedaba loco. Con Shaker, cuando tú accionas los flippers, hay unas bobinas que se mueven por ahí. O sea, hay tal cantidad de cosas que decía, es increíble. Bueno, unos chicos amigos, lo de Pinball Virtual Pinball Argentino, Sí. Leo Urraco y Jolo, hicieron una hace poquito. Ellos son súper profesionales. O sea, como si alguien quiere un Pinball Virtual Argentina, no hay opción B. Hicieron una que tiene todo eso. O sea, el sonido de los pateadores, o sea, súper real, con un monitor de 4K, la verdad que impresionante. ¿Es igual que tener la máquina, verdad? No es igual. Pero en el espacio de una máquina, uno en el Playroom puede tener 1500 pinballs. Entonces, qué sé yo. Hay gente que es una buena opción. Mira, Cristian te pregunta, ¿qué opinión tiene de Data East, lo bueno y lo malo? Que nos dio sonido estéreo, los primeros pateadores electrónicos, la primera máquina 2 matriz, primera máquina con 6 bolas. A mí cuando empieza con eso de las marcas, que no, porque esta es mejor, la otra es peor, cada una tiene sus cosas. A mí Data East, que era Stern antes, Stern en los 80 le copia descaradamente todas las placas a Bali, que después tienen que terminar yendo un arreglo, toda una cuestión. Y las Data East son básicamente una System 11 Williams, al punto que la fuente es intercambiable, o sea, la misma fuente. Y el CPU no es intercambiable, pero es básicamente lo mismo. A mí me parece que Data East tiene cosas muy interesantes, ni hablarlo del sonido, porque de hecho, que yo sepa, ni las DSS son estéreo. Ni la Indiana Jones, que tiene un sonido increíble, no es estéreo. Y si uno, no sé si se ha jugado a la Robocop o las primeras Data East, que se nota mucho la separación del sonido, mucho, está muy jugado eso. El Fantasma de la Ópera tiene un sonido increíble. Me parece que todos esos títulos tienen una muy linda combinación de sonido, la música, el arte. Bueno, el arte del Fantasma de la Ópera, por ejemplo, de Paul Faris, el que hacía las Bali de los 80. Entonces, para mí las Data East son buenas como cualquier otra, con algunas cosas que han innovado y otras han innovado otras marcas. Si me preguntan a mí cuál tiene mejor electrónica de todas las épocas, son las Gottlieb System 3, por lejos. O sea, una Mario, que acá en un momento las Mario las desarmaban poco menos para hacer asado. O sea, no las quería ni Dios. Ahora están de vuelta, están valorizadas, pero no las quería nadie. La electrónica de esas es impecable, está súper bien diseñada, no fallan nunca tienen problema. Todos los transistores son MOSFET, que es una tecnología 10 veces superior a los TIP 102 que tienen las Williams. O sea, resolvieron la matriz de luces con la de Switch muy inteligentemente, usa los mismos drives. O sea, si uno por error toca una lámpara con un switch, lo único que hace es activar el switch, no quema media CPU como pasa con una WPC. O sea, la verdad que ahora lo que pasa es que de diseño y se quedaron cortos. Qué sé yo, a mí clase de 1812 me encanta, pero decididamente no es lo mismo que un Adams. A mí me pasó, trajimos una Operaton Thunder destrozada, pero le pusimos las patas, la enchufamos y arrancaba y funcionaba todo. Y era una locura. Perfecto. Y estaba la máquina que daba lástima y funcionaba. La Gottlieb, además yo se lo decía a un amigo que hoy hemos estado hablando, y si no, tengo una Gottlieb tal, y digo, la Gottlieb la enciendes y funciona. Pero hace 30 años que la dejó, 30 años no, tanto no, 20 años que la dejaron sin funcionar, la enciendes y funciona. Sí. Y aparte, abres el cabezal y el cableo es limpio, no hay cosas colgando, no hay fichas que van y vienen, no hay nada, todo limpito, prolijo, muy bien diseñadas. Lo mismo que justo hablaba con el tema de la Gottlieb de System 80. No, porque las System 80 son pésimas, porque tienen problemas. No es muy diferente de una Bali de una Williams de la época. Yo para eso prefiero la Gottlieb System 80 que una Williams, no sé, un Black Knight, que tiene esa ficha que conecta el CPU con el driver, que es una pesadilla. Entonces, no sé. Ha cambiado las Gottlieb, la System 80, lo he dicho bien, ¿no? Sí.
Sí. Ha cambiado con respecto a desde que Pascal está haciendo las placas. Ni hablar. Es ni punto de comparación. Pero eso, y con la System 1 más. Porque la System 80 es una placa muy reparable. De hecho, tengo, acá no se ven, pero tengo una colección. Son súper reparables. O sea, son placas que se pueden reparar sin mucho problema. La System 1 no. La System 1 tiene esas, como acá le decimos, las arañitas, que son esos integrados, que son una pesadilla, pero ya parten mal de diseño. Ellos quisieron zafar una época y rápido presentar un pinball electrónico y tenían eso a mano, se lo hicieron andar y de hecho lo sacaron un año y moneditas. No lo tuvieron mucho tiempo. Y eso sí, yo cuando me apareció para comprar una Hulk. Genial, comprarla y casé de cuenta que no tiene CPU. Y comprar una de Pascal. Ya está. Es otra máquina y te olvidas de todos los problemas. Porque es el único problema que tienen. Bueno, Cristian nos dice que Gottlieb jamás te quema un enchufe. Eso seguro que no. A ver, Pinball Salamanca. Marcelo, ¿cuántas veces has pensado en dejar Pinball Televisión? Por todo el trabajo que te piden con los vídeos. Para nada. Yo les he contado, yo trabajo en publicidad. Tenemos una pequeña productora de publicidad. O sea, además de todo esto, estoy con la productora de publicidad. Entonces, esto es una tontería a los pedidos locos que vienen del mundo publicitario todo el tiempo. Así que para mí esto como, ¿me puedes cambiar esto? Sí, son 2 minutos, no pasa nada. Yo he hecho 5 cambios en 10 minutos por caprichos de alguien que después volví al original, así que estoy acostumbrado. Ya te enseñaré un vídeo, además esto me lo enseñó un amigo mío argentino, que era un vídeo publicitario argentino que era buenísimo. Trataba sobre el fútbol en Argentina, los hinchas, cuando los niños están jugando en la cancha, cuando son pequeñitos, o en la cancha no, en la calle, todo eso. Y estaba muy bueno. Ya te mandaré el vídeo porque me encantó. Sobre todo la música y después el final. El final, muy bueno. Los publicistas argentinos, de 10. Sí, tienen sus épocas. Bueno, pues ya está. Hemos terminado. Hemos terminado, bien. No ha habido mucha caña. Las preguntas, la pregunta más jodida ha sido Medieval Madness o Family Adams. Sí, no, estuvieron bastante bondadosos, sí. No nos peleamos con nadie, nada, muy bien. A ver, ¿sabes tú que los que meten caña son Andy y Alex? Yo soy de perfil bajo, no suelo meterme con nadie. Es que además no tiene mucho sentido. Cada uno que sea feliz como puede, que haga lo que le divierta y ya está. Hay un dicho por esta zona que es cada perro que se lama su pijo. Claro. Exactamente. A mí cuando vienen, no, porque fulano dijo, porque me encano, chicos, yo a las 6 de la mañana, a las 6 de la mañana me levanto a trabajar. Que hagan lo que quieran. Cuando me preguntan, no, porque fulano, que vos hiciste, mira, acá está, lo tocas con la mano. Después que digan lo que quieran, venís y acá está, el trabajo lo tocas. Ya está. Martín llega tarde, nos pone cuál es su máquina favorita. Martín, ¿quién le habla a Hall que te vas a quedar sin ella? No, esa es la de sí, ya está. Pero ahora yo tengo el Paragon, ya estoy feliz. Martín, te quedas sin Black Hole, lo siento. Sin Backlash. Y sin Backlash también. No, pero es que Martín es un almacenador de máquinas de pinball, tiene de todo. Sí, tiene un montón. Pero es metódico, es lo que hablamos, es cuestión de ser metódico. Que hay gente que no lo entiende, digo, son cosas viejas que han pasado por un montón de etapas y lleva su tiempo, hay que hacer las cosas que hay que hacer. Cuando te dicen, no, porque la máquina de los 90 son menos problemáticas que los 80. Y claro, pues tienen 10 o 15 años menos. Entonces, decididamente van a ser menos problemáticas. Lo que no quiere decir que las otras funcionen bien. Lo que pasa es que hay que tomarse el trabajo de hacer todas las cosas finitas que hay que hacer, de cambiar los conectores que fallan, y renovarlas. Y ahí no tienen problema.
Oye, una cosa, hablando de Martín y todo eso, ¿qué papel vas a hacer tú en Hamlet? No, en el próximo torneo de pinball de Argentina. Y voy a estar principalmente asesor técnico, ahí chequeando que las máquinas funcionen bien y todo eso, principalmente, asistiendo O sea, al evento. no vas a jugar, vas a estar No. de técnico de guardia. Sí, algo así. Igual Martín dice que por las dudas va a haber alguien más, porque a mí no me dice que no me van a dejar hacer nada, van a estar dándome charlas. Bueno, yo ya te digo que de ahí quiero yo un vídeo, de ese torneo, Sí. Ya está ahí, ya próximamente estará está ahí, ya está. Ahí, ya está todo organizado. Muy bien. Cristian nos da mil gracias por la entrevista, maravillosa. Gracias a vosotros que sois los que nos seguís y al final estamos aquí en una charla entre amigos. Ya ves que estamos hablando, interactuando con el chat. No le van a dejar. Le van a y hablar. aparte, por lo menos saben de dónde lo sacaron a él. Aparte, yo pienso, digo, habrán visto los españoles, ¿de dónde lo sacaron a este pibe? ¿De dónde salió este loco? Martín lo pone, dice, no le van a dejar, le van a hablar todo el rato, todo el tiempo. Y que no me cuesta nada encima. No, hablar no, de momento es gratis. Por ahora. Pues, oye, que yo llevo la camiseta de Pinball Televisión, ¿eh? ¿A ti te ha llegado la camiseta de Pinball Televisión? Sí, sí. El otro día la tenía. Ah, todavía no está, porque no, sale el próximo pusiste la del tema. Ah, bueno, vale, sí. Ahí, sí. No, sale el próximo. Tienes toda la razón. Tienes toda la razón. Claro, lo pasé, todavía no la vieron, pero yo ya la estrené. Y agárrense por el próximo. El próximo Hablemos de Pinball tiene un tutorial. Carajo. Total. Media hora dura. Así que Pinball Tips. Si no me aguantan, esperan media hora, se van a tomar un café. Pues ya está. Pinball Salamanca, Andy, gran fichaje. Gracias por todo lo que nos ayuda. Es verdad, además, interactúa en el WhatsApp de Petaco, intenta ayudar a la gente y vamos, es que no se puede pedir más. Gracias a todos, gracias a ti, bueno, amigo. Por nada, un placer. Hemos pasado un ratillo bien, bueno, al final con la cuenta atrás, hoy he puesto una cuenta atrás de 15 minutos para el ambientillo tal. Llevamos 1 hora y media, perfecto. Muy bien. La hora y media reglamentaria, la entrevista, por ejemplo, con George Gómez duró 3 horas y podía haber durado mucho más. Tuve que pararle a Alex para que parara de hablar. Claro. Esta entrevista, yo sé que le voy a poner un aprieto y a ver si la puedes poner subtitulada en inglés. Ok. Vamos a subtitular. Ok. Una cosa rápida, Carlos Teixeira, vive en Navarra, aprovecha para decirnos que los últimos Hablemos de Pinball, la sección de Marcelo de Tips, ha sido genial. Muy buen aporte. Sí, es que ya es mejor los Pinball Tips que jugando al Pinball. No, mentira. Jugando al Pinball es la parcela de Andy y de Gabriel y lo hacen genial. Para mí es increíble porque yo descubro cosas nuevas todos los días de máquinas que ya tuve 20 veces y yo pero no sabía que hacía eso. Digo. Vamos a tener que aprender a reciclarnos, Marcelo. Sí. Bueno, siempre dispuesto. Siempre hay que aprender. Como dice nuestro amigo Taiko, abrazos que abarcan ciudades y cruzan océanos. Igual. Un abrazo muy grande, amigo. Ya nos vemos pronto. Adiós.